Bueno, lo decíamos al comienzo, ¿no? Además de que se terminaron las vacaciones, que vuelven los chicos al colegio, el gran tema sigue siendo la economía en la Argentina, la disparada del dólar, la falta de precios, el stop en las ventas, entre otras cuestiones. El tema es, ¿por qué sube el dólar? ¿Por qué ese comportamiento, ¿no? Mientras más gente cree en el dólar, más, o cree que el seguro es el depósito en dólares, más aumenta esto, porque no hay credibilidad en la Argentina, porque no hay respaldo, porque no hay inversión. ¿Por qué? La explicación nos la va a dar Gisela Beritier a grandes rasgos con otras cosas que queremos saber en la clase de economía que siempre tomamos con Gisela. Hola Gisela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, bueno, gracias como siempre por ayudarnos a comprender algunas cuestiones. Disparada del dólar, 6 tipos de dólar diferentes, al menos lo que contábamos con nuestro compañero en el cierre de la semana anterior, bueno, ya desde hace tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? ¿No? Y la gente, mientras más miedo tiene, más corre a comprar dólares, más aumenta el precio del dólar. ¿Es el huevo o la gallina? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la verdad, Paula, es que hoy estamos en una situación como de psicosis absoluta, ¿no? Parece que todo estuviera muy caótico y la verdad que es importante analizar cómo se llega a este actual escenario en donde hay una crisis de legitimidad política, ¿no? Y sobre todo rescatando esto, ¿no? ¿Cuál es el fundamento desde lo económico? Y qué puede llegar a hacer el gobierno para superar esta crisis, ¿no? La verdad es que la corrida cambiaria de la semana pasada, analizándolo, viendo en definitiva qué es lo que sucede, es una situación como bastante incoherente, porque desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que se ve? Se ve una situación de consumo, se ve una situación en la cual hay crecimiento económico. Acaba de salir publicado el informe del INDEC en donde muestra justamente la actividad económica para el mes de junio y se vio un crecimiento también. Entonces, desde lo económico se ve incluso que hay un arrastre con respecto a lo que lo que hubo el año pasado, que fue este gran plan, este veranito, digamos, producto de las elecciones. Lo que sí se entiende es que hay razones políticas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el gobierno, hacia el frente de todos, estén enemistados, o en definitiva el hecho de ver, por ejemplo, que la ministra Bataki salió a dar medidas con respecto a lo que fue lo que es el gasto público y demás, y que el mismo frente de todos estuviera callado en ese sentido. O la misma corrida cambiaria de la semana pasada y que el mismo Alberto Fernández no saliera con medidas contundentes o a salir a hablar de esta situación, genera todavía un caldo de cultivo peor con respecto a la incertidumbre, y esto es lo que estamos viendo reflejado en el dólar blue, ¿no? Y la medida que tomaba Batakis o que se iba a anunciar para las próximas horas, a principios del fin de semana, al fin de la semana anterior, después para esta semana, el dólar turista y demás, ¿son medidas paliativas, son medidas de fondo? Ahora la reunión con el Fondo Monetario Internacional, en estos momentos, en el día de hoy, bueno, a las 13:45, ¿qué expectativas representan? Que lo que se está viendo, o en realidad lo que se percibe, Paula, es que no hay una medida contundente, o en realidad una acción contundente desde el gobierno para enfrentar toda esta situación en la cual, bueno, ya cada vez se está dando una situación de psicosis peor, como recién decíamos, ¿no? La semana pasada lo que se esperaba era que ante la situación de un dólar a 3.50, que luego bajó en 3.37, saliera un presidente fuerte a dar un mensaje contundente y sobre todo a dar medidas contundentes con respecto a esto. No se hizo eso, se prefirió en su defecto, bueno, el almuerzo del sábado con la vicepresidenta, y a su vez también ver qué es lo que opina el Fondo Monetario en el día de hoy, sobre todo ver si se pueden modificar las metas y ver qué se puede hacer. Pero todo eso, Paula, lo único que contribuye es a dar más incertidumbre y a dilatar, ¿no?, lo que está pasando. Como bien te digo, o sea, en el punto de vista económico, lo que estamos viendo es que el desempleo es bajo, está habiendo un ritmo de actividad económica importante, un crecimiento económico también, que ahora incluso con toda esta incertidumbre va a empezar indefectiblemente a enfriarse, ¿no? El hecho de que el precio del dólar blue no tenga, digamos, ¿no? Como bien siempre decimos, ¿no?, que es un mercado muy chiquito donde muy pocas manos lo influyen, y que en definitiva claramente lo que se está buscando ahí es una devaluación, ¿no?, del tipo de cambio oficial. El tema es si el gobierno puede resistir esta presión o no, porque ya lo hemos hablado en otras oportunidades, Paula, de que hoy el gobierno, y más como está la situación de inflación en la Argentina, este gobierno no resiste una devaluación del dólar oficial, ¿no? Sí es cierto que en algún momento ese dólar que hoy está atrasado va a tener que considerarlo, pero no puede ser una cuestión muy
es muy fuerte porque eso va a producir una inflación peor. Ahora, Gisela, hay ahí alguna cuestión que tiene que resolver el gobierno, por supuesto, y que ha sido la que abrió la semana, porque el propio Alberto Fernández hizo referencia a el campo, ¿no? Guardando en los silobolsas la soja, como que los dólares están ahí, hay que recuperar ese tipo de dólares porque no venden la soja. ¿La clave es netamente política para vos o se le puede dar pelea a la inflación y a otra técnica aplicada desde la economía diferente? Bueno, hoy sí, obviamente que se están buscando soluciones políticas porque hay tres tipos de crisis, ¿no? Teníamos la crisis económica de la salida de la pandemia que se venía trabajando con un eje, la crisis política que surgió en frente de todos con un modelo económico, con diferencias entre la vicepresidenta y el presidente, que justamente la diferencia tiene que ver con cómo es el modelo de distribución, y luego la crisis financiera que se desató a partir de junio y que en definitiva lo que estamos viendo es que están huyendo de los bonos en pesos, producto de que lo que se piensa es que esos bonos no se van a cobrar, ¿no? Entonces, tenemos tres frentes de batalla abiertos en los cuales lo más importante a lo cual se dirigió Batakis era a resolver esa crisis financiera. Ahora salta con el dólar, todo el tema producto de una crisis política que no se está resolviendo, y en la crisis económica van a tener que resolver si efectivamente van a hacer un tipo de cambio. Hay que decir que el campo, por ejemplo, recibe 90 pesos por dólar que exporta, ¿no? Con respecto, no solamente porque el tipo de cambio oficial se le sacan las retenciones. Entonces, es decir, que un tipo de cambio diferenciado a lo mejor podría ayudar allí, sobre todo en un contexto donde los precios de los commodities estuvieron muy altos y que ahora empiezan a bajar, ¿no? Pero creo que ahí, bueno, la clave, se están tomando soluciones para atender la crisis de muy corto plazo, Paula, pero se sigue sin pensar en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que el gobierno tendría que estar dibujando con las dos manos actualmente, con una mano pensando en atender estas crisis, pero con la otra, y siempre lo hablamos contigo, de qué pasa con los motores generadores de exportaciones, ¿no? El tema de los combustibles, el tema de que Argentina deje de ser dependiente de importaciones de energía y que en realidad con vaca muerta pueda terminar de ser sustentable en términos energéticos. ¿Qué pasa con las leyes de hidrocarburos que están durmiendo desde octubre en el Senado, o las leyes de autopartista, o todas las leyes que ayuden a generar dólares genuinos para poder salir de las situaciones de cuellos de botella que, hay que decir, lo que está pasando ahora es porque no hay dólares, claro, y las reservas del Banco Central se están acabando. Entonces, eso es lo que está produciendo la situación actual. Hay una cosa, así como una digresión, viste que hay un montón de recitales, se hablan de los grandes recitales que volvieron a la Argentina y todos se pagan en dólares, todos 44 millones de dólares va a cobrar Coldplay, viene Dua Lipa, digo anecdótico más allá de esto, y no hay dólares en el Banco Central. Entonces el gobierno está tratando de captar desde el dólar turista, ¿no? Que ahora pueden vender o se les pague el precio financiero, hasta esta iniciativa con el campo de que vendan soja, cuando hoy lo escuchaba creo, Patel, que decía que en realidad no están vendiendo menos, no están guardando soja, sino que están vendiendo otro tipo de granos. ¿A quién creerle, no? Y después en el medio los formadores de precios, la inflación que no para, digo, son muchas pelotas que atajar. Sí, sí, casualmente, bueno, gobernar es eso también, ¿no? Administrar justamente intereses y administrar todo lo que es la distribución de recursos, pero yo creo que acá hay dos cuestiones centrales, Paula, y que no se está atendiendo lo suficientemente importante, y es, uno, la inflación, que realmente hablamos de que tiene que haber un plan de shock, pero ese plan de shock necesita credibilidad, y la verdad es que hoy estamos con dudas de si en realidad se le va a creer un gobierno tan débil. Por eso es importante la solución política que hablábamos anteriormente, ¿no? Porque, en definitiva, cualquier plan que haga este gobierno necesita una credibilidad política que, si no hay una unión en el frente de todos, eso sería muy complicado. Y en segundo lugar, bueno, el tema del dólar, ¿no? Y en definitiva, todas aquellas leyes que favorezcan, esas son medidas puramente económicas que se aprueban en el Senado, pero en definitiva con incentivos que realmente sean buenos para los distintos sectores productivos y sobre todo exportadores. Creo que allí no haría falta de evaluar y sí trabajarlo desde otro punto de vista, ¿no? Llámese leyes de promoción, retenciones y demás, ¿no? Tengo dos finales y tengo móvil para hacerte, y sé que vos las vas a hacer cortas, pero son larguísimas. 6 tipos de dólar diferentes. No, pero es mentira, el oficial no se comercializa, nada sirve para el oficial, todo es blue, mercado pequeño. Digo, eso que me lo aclares un poquito. Y segundo, si vos fueras ministra de Economía, ¿qué te sentarías para hablar hoy con Cristalina Georgieva, para salir ya de este incendio? Wow, qué pregunta. Bueno, la primera pregunta cortito tiene que ver con asegurarnos financiamiento, ¿no?
¿no? Asegurar un financiamiento que nos permita salir de este cuello de botella en el cual, si nos quedamos sin dólares, indefectiblemente es un rodrigazo, ¿no? Una devaluación. Así que yo creo que allí es importante el tema de los dólares, incluso, bueno, sobre todo hablando de las metas y demás a cumplir. Y luego la otra pregunta tenía que ver con el Fondo Monetario Internacional, la reunión de hoy. Bueno, con la reunión de hoy, en definitiva, tiene que ver con esto, ¿no? De poder ver si vamos a poder cumplir las metas, ¿no? Si el Fondo Monetario nada dijo con respecto a la administración del dólar y de las reservas, sí iba a querer saber bien cómo se maneja eso, ¿no? Perdón, del dólar no, de las reservas sí. Entonces, en definitiva, yo creo que allí tenemos un punto a favor en donde yo iría fundamentalmente a pedir que nos ayuden a fortalecer esas reservas, ¿no? Y con eso, bueno, justamente un financiamiento necesario, ya sea del BID o de otros organismos internacionales que iban a hacer préstamos, pero que dejaron de hacerlos porque dicen que la situación de la Argentina hoy no es creíble, ¿no? ¿Pero cómo se fortalecen las reservas? ¿Pidiendo más préstamos? No, a ver, hoy no tenemos otra, digamos, que en definitiva pedirles, ¿no? Un financiamiento a lo mejor adicional. Hay que decir que el financiamiento del Fondo Monetario, el acuerdo que se cerró, Paula, es para que nos den la plata que nos habían prestado para pagarle la deuda a ellos. ¿No? Pero en definitiva eso es muy magro también para fortalecer las reservas y más con todos los focos que estamos teniendo para gastar, ¿no? Claro. Estamos gastando las divisas que tenemos en pago de intereses, estamos gastando las divisas de las reservas que tenemos en importaciones a la energía, también en importaciones a la producción, en turismo, o como vos decías, en este tipo de servicios, ¿no? La realidad es que hoy y los dólares que tenemos no alcanzan. Recientemente hablaba con un empresario la semana pasada que me dice que esta semana ya iba a tener que empezar a cerrar la producción y a suspender gente porque no tenía los insumos necesarios para reponer, ¿no? Entonces, ahí es cuando vemos justamente el impacto ya en la crisis económica de esta falta de crisis, ¿no? Entonces, yo creo que allí, para poder salir de esta, por lo más urgente, conseguir dólares para fortalecer las reservas. Y luego, con la mano izquierda y con la mano derecha, aprobar las leyes o aprobar los sistemas de promoción necesarios para poder tener los dólares, ¿no? Gisela Beritier, licenciada en Economía, muchas gracias como siempre. No, muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Igualmente. Adiós. Bueno, cambiamos de tema.